Hola, bienvenidos al programa Rumbo a Cannes. Mi nombre es Ariadne Salomón y me da muchísimo gusto tener aquí con nosotros a Romina Levy, que Romina es vicepresidente de servicio al cliente de la agencia Montalvo y ganadora del galardón del Círculo de Oro en Círculo Creativo de México de talento de cuentas del año. Romina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bueno que estás aquí, Muchas Romina, dándote gracias. el tiempo de platicar con nosotros. Muchas gracias. Platícanos, ¿qué es un VP de servicio a clientes y cuál es su labor dentro de la agencia para que nos quede clarísimo? Para que quede clarísimo. Bueno, yo en realidad dirijo y estoy a cargo de todo el servicio al cliente de la agencia. Quiere decir que todos los clientes, todas las cuentas responden bajo mi dirección. Está formado por todo un equipo de cuentas y bueno, yo dirijo todo ese equipo. Romina. Bastante, bastante responsabilidad. O sea, tienes que ver con todos los todos los clientes que tiene la agencia Montalvo. ¿Estás metido como todos los procesos o cómo es? Exactamente, o sea, todos los clientes de alguna manera pasan primero por servicio al cliente, pasan primero por cuentas, por lo tanto, a veces dependiendo el tamaño del cliente, es la estructura que armamos de servicio al cliente que requiere. Algunas son más chiquitas, otras son muchísimo más grandes, depende del tamaño, pero todo bajo mi dirección, por supuesto, sí es mucho, hay que saber diversificarse todo el día. Oye, Romina, ¿cómo está estructurado tu departamento? Entiendo que tú tienes a tu cargo, como lo comentas, un grupo de directores de cuentas y a su vez cada año tiene, cada director de cuentas tiene su propio equipo. O sea, yo tengo directores de cuentas, tengo ejecutivos de cuentas, tengo asistentes de cuentas. De acuerdo al tamaño del cliente, tengo clientes donde tienen director, ejecutivo y asistente. Tengo cuentas donde ejecutivos senior la llevan directamente en el día a día y responden ante mí. Okay. Pero de alguna manera así se forma todo el equipo de servicio al cliente. En general, asistentes, ejecutivos, directores. A veces de hecho me estoy olvidando de una parte que también hay supervisor de cuentas, de hecho. Oye, Romina, sin duda tu labor, como nos comentas, del departamento de cuentas es una pieza clave, ya que la relación y la interconexión entre el cliente y la agencia, ¿no? Eso es cuál es tu responsabilidad. El departamento de cuentas está ligado a todos los departamentos de la agencia. ¿De qué manera trabajas con cada uno? A ver, en realidad, nosotros, por ejemplo, bueno, cuando yo empecé, como hace más de 20 años, por ejemplo, los medios en Argentina, donde empecé, la parte de medios estaba dentro de la agencia. Luego hubo muchos años donde las agencias de medios y las agencias de publicidad, estrictamente hablando, se separaron. Y luego como un regreso. Cuando nace Montalvo, la idea de hecho que tenía Pepe justamente era que la estrategia de medios sea parte de una estrategia integral para un cliente, para un producto, para una campaña. Entonces cuentas, y sobre todo en esta agencia, es un nexo no solamente entre entender qué requiere un cliente, un brief, decodificarlo, repreguntar, realizar un debrief, sino que no solamente es conectarlo con el área creativa, sino que es conectarlo, por ejemplo, con nuestra área de medios, porque nosotros somos Montalvo, tanto agencia creativa como nuestra propia agencia de medios. Cruzamos, pues, los medios para nuestros clientes. En muchos casos. ¿Cómo logras una buena relación con tus clientes, Romina? ¿Cómo para poder lograr que se transmita a detalle la información suficiente y entender el negocio y a cada cliente? Bueno, creo que hay como una parte muy importante que tiene que ver... No es fácil. No, cualquiera, ¿no? No es fácil. A ver, como todo en la vida y como todas las relaciones, por supuesto hay clientes donde a veces la relación fluye o es más cercana, porque por supuesto depende mucho también de la otra parte, pero creo que hay como una parte fundamental, casi que tiene que ver con la empatía, que tiene que ver con ponerse mucho también en el lugar del otro, ponerse en el lugar del cliente. Hay algo básico que por supuesto tiene que ver con involucrarse en el negocio, entender la situación por la que está pasando. Hay briefs que vienen súper relajados, por así decirlo, que tienen que ver con, bueno, es la campaña institucional de este año, hay algún problema, hay algo que solucionar, no, y hay otros que estamos hablando de solucionar una problemática o solucionar una crisis de un momento. Entonces, de alguna manera, servicio al cliente es imprescindible que se involucre y que entienda lo positivo, lo negativo, la parte crítica que puede haber en una marca.
¿Qué es el primer, Romina, es el primer contacto que se tiene con el cliente, ¿no? El primero. ¿Y qué habilidades tienes que tener, no? O sea, porque tienes que ser simpática, tienes que tener química, ¿qué es lo que tienes que tener? A ver, creo que hay que, y eso uno lo va aprendiendo también con los años, creo que hay que saber escuchar mucho. Por supuesto, bueno, yo tengo como una frase que es que si uno no tiene ese poder de análisis como cuentas, no tiene esa forma de poder de alguna manera analizar o dar un feedback, creo que te transformas en una especie de delivery, que es lo que para nada quiero yo y lo que nunca quise para mi carrera particular, pero no lo quiero para mi equipo tampoco. O sea, alguien en cuentas que lo único que hace es recibir, escribir un mail y pasarlo al área que corresponda, por ejemplo, creativo, sin tomarse el tiempo de entenderlo, de analizarlo, que a mi criterio es básico, claro, yo no creo que luego sea un buen cuentas. Entonces, la realidad es que en mis equipos y los que se han formado conmigo, sí trato de enseñar eso. Transmitir lo que quiere el cliente para que se desarrolle totalmente. Todo. Y de hecho, cuando algo está mal transmitido, ¿qué pasa? No es que no pasa, puede pasar y sobre todo en el día a día, pero cuando algo está mal entendido por el área de cuentas y está mal decodificado, es una presentación creativa que va a ser fallida. Porque si uno no transmite exactamente lo que se necesita, creativo va a responder a lo que dice cuentas en algún punto. Nosotros tenemos mucho proceso en realidad donde generalmente tenemos juntas de brief con cliente donde está involucrado el área creativa y no solamente cuentas, pero en el día a día el nexo 100% es servicio al cliente. Oye, Romina, el departamento de cuentas es quien se encarga de cotizar y buscar propuestas económicas para sus clientes. ¿Cómo se hace esta labor y cuál debe ser el objetivo primordial? Muchas veces en realidad lo que nosotros cotizamos, varias, o sea, probablemente cuando ingresa un cliente a la agencia hay generalmente como dos modalidades, o sea, puede ser un cliente que entra por un proyecto, o sea, una campaña en particular que empieza, se desarrolla y termina, que quizás eso luego se traduzca en una futura negociación de una iguala, o hay clientes de alguna manera que uno, por ejemplo, gana un pitch y automáticamente ya luego ingresan por iguala. Lo que hace mi departamento es que de acuerdo al scope of work que un cliente tiene, a lo que te puede demandar, a la cantidad de recursos que puede involucrar, yo tengo que poder tener esa visibilidad y cotizar de alguna manera cuánto le va a costar, cuánto le voy a cobrar. Claro. Eso como una parte, porque después hay desde cosas muchísimo más chiquitas como puede ser un cliente que necesite un rediseño o un replanteo de una página, de un sitio web. Bueno, eso también pasa por nosotros. O sea, luego es con determinados proveedores, pero de alguna manera qué se requiere y con quién de alguna manera buscar, eso también pasa por nuestra área. Romina, ¿podemos decir que el departamento de cuentas es el que recibe la información del cliente a primera mano, la interpreta y la comparte con los diferentes departamentos de la agencia, que es lo que platicábamos? ¿Cómo se lleva a cabo todo este proceso? O sea, llega el cliente contigo, tú se lo pasas ¿no? Porque tienes varios equipos abajo de ti. ¿Cómo tomas esa decisión? ¿Quién se va a encargar de cada cliente? Ok. En realidad sí, llega muchas veces dependiendo la magnitud, hablan directamente o con el ejecutivo o con el supervisor o el director y de acuerdo a lo que hay que cotizar generalmente lo ven conmigo. Después hay cosas mucho más grandes como puede ser la cotización de un comercial, que estoy como muy involucrada yo desde el inicio. Ahí en realidad viene de un proceso que tuvo que haber existido un brief, tuvo que haber existido un desarrollo creativo y una planificación estratégica, tuvimos que haber presentado, que nos vaya bien, que hayamos tenido que hacer ajustes o no, y una vez que está eso, de alguna manera, por ejemplo, ya un guión o una campaña de guiones aprobada, junto con el equipo creativo, ahí ya involucramos al productor, se hace como una selección, por ejemplo, de productoras que creemos podrían ser las indicadas para producir,
se cotiza en general con 3 y ahí nosotros, Cuentas está también sumamente involucrado en ese proceso, junto con el productor, por ejemplo, audiovisual, junto con el área creativa. Esta es una agencia en particular y varias de las que he estado, que creo que tengo esa suerte, donde son agencias como muy creativas y donde el servicio al cliente, Cuentas está como muy involucrado. Yo estoy presente en las visualizaciones de los directores, por ejemplo, cuando cotizas con 3 productoras, luego tienes otra junta donde las 3 visiones de esos directores es lo que la agencia ve y luego va a presentar a los clientes y uno está y es parte. Me gusta también que la gente del equipo de Cuentas pueda estar, pueda acompañarme. Creo que es donde más se aprende. O sea, se aprende haciendo esto. O sea, la realidad es que uno puede estudiar, sales, pero hasta que no trabajas y no empiezas en tu primera agencia, es muy difícil que puedas entender exactamente a detalle todo lo que uno hace. Oye, Romina, ahorita que mencionas dentro del proceso creativo, es muy importante las casas productoras. Entonces, sí me gustaría que nos comentaras, ahorita dices, bueno, cotizas con 3 casas productoras, pero ¿cómo es la elección de qué casa productora y por qué hacer qué? Ok, ahí sí que es una decisión muy creativa y muy del área creativa. ¿Por qué? Porque de acuerdo a un guión o a varios, pero pongamos que es uno solo, de alguna manera te puede marcar el perfil del director que el director general creativo o el VP creativo se está imaginando. ¿Por qué? Porque puedo tener un guión donde necesito muchísima dirección de actores, entonces hay directores mucho más, de alguna manera, experimentados en lo que tiene que ver justamente dirigir y marcar a talento, y luego puede haber otro tipo de guión mucho más experimental, por así llamarlo. Entonces, de alguna manera, el guión en sí, es tu campaña, es el que marca qué necesidad a nivel creativo, qué necesidad vas a tener y cuáles crees que pueden ser esos 3 directores. Entonces, de alguna manera, ahí la casa productora viene por consecuencia, más que nada muchas veces pensando en el director. Ok. El departamento de cuentas, Romina, debe supervisar todos los materiales antes de ser integrados al cliente y tener perfectamente claro todos los procesos realizados para la campaña final. En cuentas, quien normalmente presenta todo al cliente, ¿en algún momento se hace acompañar de alguien más? Que lo habíamos comentado ahorita, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, cuando nosotros hacemos luego de un brief, cerramos una junta de presentación creativa, obviamente ahí casi diríamos que las estrellas son el departamento creativo. Entonces, nosotros estamos, acompañamos, opinamos, defendemos, pero por ejemplo, ante una presentación claramente vamos de la mano con los creativos. Cuando estamos hablando de procesos, bueno, donde en general hoy siempre está involucrado un planning o una estrategia, claramente va a estar el planner, va a estar creativo y va a estar cuentas. Cuando hablamos de ese control es porque desde un folleto hasta un original para una cartelera o hasta un banner, el material que sea, pasa por distintos controles. Entonces se diseña, luego tiene que haber un check de un director de arte, tiene que haber un check de un copy, cuestiones de ortografía, pero el último eslabón antes de que uno haga send y se vaya al cliente es cuentas. Entonces, desde si el logo es el correcto y no se están equivocando, desde leída de ortografía, de si es exactamente el boceto que le presentaste a tu cliente, todo eso pasa en general en ese tipo de materiales que mencioné por el ejecutivo de cuentas. Entonces hay un control y una conciencia que hay que tener de esos materiales y no simplemente un forward. Oye, Romina, entonces, ¿qué habilidades dirías tú en cuanto a tu experiencia que tiene que tener una persona que se quiere dedicar quiere entrar al departamento de cuentas? A ver, creo que le tiene que gustar primero mucho la publicidad, le tiene que interesar. A veces cuando uno recién empieza no sabes, pero creo que hay como una cuota de pasión que se puede detectar en quien viene, por ejemplo, a una entrevista.
Sobre todo en esta área creo que hay que ser muy, muy ordenados. Creo que alguien que no tenga un orden es muy difícil que no se le vayan cosas y que Exacto. no queden cosas por ahí. Creo que sobre todo de pasión, orden, y hay una parte de relación no solo con un cliente, sino con todas las áreas de la agencia que también es muy importante, poder vincularse. Yo creo que igual una buena relación, un buen equipo, sea con medios, sea con creativos, sea con productor, es como fundamental para buenos resultados. Entonces esta persona de servicio al cliente, cuando uno entrevista o elige, tiene que haber como una cuestión también de tratar de tener esa sensibilidad de decir que sea una persona también fácil en el sentido de relacionarse y de hacer equipo, no conflictivo. Oye, Romina, y para ti, ¿qué fue este reconocimiento que tuviste en Círculo de Oro de Círculo Creativo de México como talento de cuentas? La verdad fue muy, muy emotivo porque voy a cumplir 4 años aquí en México y siento que me han recibido como con los brazos abiertos. Es un país que adoro, amo vivir acá y creo que de ese esfuerzo, sobre todo con una campaña como la de Larus, que ha sido sumamente interesante. He estado tan involucrada en cada detalle que fue un reconocimiento muy lindo, porque al final de cuentas ese premio al talento en cuentas está asociado a todos los premios que la campaña de Larus ganó. Uh-huh. Esparcir el conocimiento y este año el último que fue llevar palabras mexicanas y definirlas, que solo en México existen. Entonces es un gran momento, muy lindo. Bueno, muchas felicidades, Romina. Gracias. Y otra cosa, de todos los trabajos, ¿cuál te ha gustado más? ¿Cuál te ha apasionado más? ¿Cuál se te ha quedado más? No sé, de los 4 años de campañas ¿Campañas? Los 4 años que llevas aquí en México, ¿has estado en la agencia Montalvo? La agencia tiene poco más de 3 años, o sea, yo cumplo 4 años en julio y empecé cuando la agencia no existía. O sea, Pepe había hecho una campaña, nuestro primer cliente fue Virgin Mobile, el que dio ese voto de confianza, y ahí nos conocimos y ahí empezó la agencia. Entonces llevamos poco más de 3 años de campañas y con varios clientes. La verdad, hay muchas que me han dado mucha satisfacción. Gandhi es una campaña, por ejemplo, muy interesante, sobre todo porque tiene también un gran desafío. Llevan más de 21 años, por ejemplo, Pepe trabajando para la marca. Entonces es como un constante desafío. Hemos hecho campañas muy interesantes para Indio, cerveza Indio. Bueno, Larus es un gran referente justo en este momento porque se ha ganado como muchos premios. Creo que varias. Tenemos la suerte de tener muchas campañas y ojalá que así siga, como en la calle, campañas reales. Yo le llamo campañas que dejan huella, que no son como indiferentes. Entonces creo que eso, trabajando en esto, en comunicación y en publicidad, es un gran logro. Oye, Romina, algo que quieras agregar. Bueno, antes de terminar me gustaría saber cuáles son tus objetivos, qué quieres hacer, qué quieres lograr, a dónde quieres llegar. Buena pregunta. Creo que mi gran objetivo es que este crecimiento que ha tenido la agencia, que ha sido importante y grande para los años que tiene, porque al final de cuentas es una agencia que en sus primeros 3 años hemos ganado muchos reconocimientos. O sea, vamos como agencia independiente del año en el Círculo por 3ª vez consecutiva, EFIS, IAB, varios. Yo creo que un gran desafío es que el crecimiento que tiene y que creo que cada vez va a ser mayor, nos agarre con la mayor, de alguna manera, estabilidad posible, porque al final de cuentas empezamos siendo 2, hoy somos 40 personas, entonces
es un gran desafío liderar equipos de trabajo. Yo digo que yo empecé de trainee, entonces creo que eso siempre ha sido un plus porque es como que sé exactamente de alguna manera qué va haciendo, por lo menos en mi área, en cada etapa, porque hice todas, o sea, desde trainee a la responsabilidad que tengo hoy. Entonces creo que es muy importante justamente cómo se van armando esos equipos, cómo se va armando la agencia, cómo va creciendo sin que el crecimiento te desestabilice, que la verdad no ha pasado y confío en que vamos cada vez mejor. Ese es un gran desafío. ¿Y qué importancia, Romina, para ti en lo personal y para la agencia tiene ganar premios? ¿Qué conlleva todo esto? O sea, los clientes, para la gente que no sabemos... es importante, hay premios, hay algunos que son mucho más mirados o observados por la industria y por tus propios, de alguna manera, compañeros de la industria y otras agencias, y después hay premios que los clientes de alguna manera valoran muchísimo. Un EFI, porque al final de cuentas lo que se premia tiene que ver con los resultados logrados, como es en el caso de un EFI, y no con la creatividad. Cuando uno habla del círculo, estamos premiando de alguna manera, sí, de alguna manera, cómo impactó esa campaña, pero valoras la creatividad en sí. En un EFI estás hablando de resultados. Entonces sí se toman muy en cuenta. Sí hay clientes que nos han venido a buscar porque nos vieron recibiendo premios en los IAB o claramente en los EFIs, pero de alguna manera nosotros trabajamos para las campañas, para los objetivos que los clientes tengan. Decimos, y yo digo también a veces cuando recién conozco un cliente, que si a ese cliente, pero por ejemplo a un director de marketing, no solamente hablando de la marca, si a él le va bien, si los resultados son buenos, a mí también me va a ir bien como agencia. Entonces, ¿nos importan los premios? Por supuesto que sí, nos encantan. ¿Trabajamos para los premios? No. Yo creo que nosotros trabajamos para los resultados de los clientes, para que a ese cliente le vaya bien, y creo que si una campaña es exitosa, si una campaña conecta con la gente, se tiene que traducir seguramente en un premio. Ese para mí es un premio real. Entonces creo que eso es lo que más vale. Por supuesto que estamos felices con los premios, pero no trabajamos para los premios. Oye, Romina, pues te agradezco muchísimo tu tiempo. ¿Algo que quieras agregar? No, muchísimas gracias por haberme invitado. Estoy muy contenta y bueno, eso, muchas gracias. Gracias a ti, Romina. Gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo. Pues gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo programa de Rumbo Acá.